Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Yaquín veremos el tema, los códigos divinos de Elohim. Hoy estamos en el Shabbat de Yaquín y el nombre Yaquín significa columna derecha, primer testigo. Y además de esto, hoy estamos en el capítulo 135, camino del relámpago. 135 letras hebreas, es decir, el Shabbat de hoy no es casualidad porque incluso hoy estamos en el Shabbat número 12 y curiosamente en este Shabbat número 12 Yahweh y Yeshua van a sacar el Taelín número 12 de Micael y el 12 significa fuerza divina. ¿Qué significa esto? En este Shabbat Elohim va a dar una revelación muy especial porque hoy estamos el día 21 del tercer mes y 21 tiene que ver con Micael y no solo eso. Hoy estamos en el Shabbat número 168 del ciclo ministerial y curiosamente el sueño de Micael tiene un valor de 168. ¿Qué significa esto? Sin duda, en este Shabbat de Yaquín, Yahweh y Yeshua van a sacar una revelación muy importante y vamos a entrar en el tema con calma, viendo la introducción. Jueces 15, del 14 al 16 nos dice, y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Reuj de Yahweh, un malaj, Micael, vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno, fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. Sansón era de la tribu de Dan, y el nombre Dan significa juzgar, es decir, Sansón fue levantado para juzgar a los filisteos, y en estos tiempos finales, Yahweh y Yeshua están levantando a su malaj Micael. ¿Para qué? Para juzgar a Lucifer y sus huestes, es decir, Sansón es una representación del malaj Micael hecho hombre. Esa es la conexión más básica, pero vamos a examinar la médula de este verso. El texto dice, Sansón mató a 1000 hombres con la quijada de un asno. ¿Qué significa matar con una quijada? ¿Qué representa la quijada? Bueno, la quijada es un hueso de la boca. La quijada representa el poder de la palabra, es decir, el hecho de que Sansón venciera con la quijada de un asno. Significa que Micael va a vencer con el poder de la palabra, porque Micael es el jinete del primer sello, que sale venciendo y para vencer. ¿Cómo va a vencer? Usando una quijada de asno, es decir, usando el poder de la palabra. Micael va a vencer proclamando. Esa es la primera ecuación corolaria de la enseñanza. Usar la quijada de asno significa vencer proclamando. Y aquí viene la segunda ecuación corolaria. Sansón mató a 1000 filisteos con la quijada de burro. Y matar con la quijada significa también sentencia contra las tinieblas, porque cuando Sansón mató filisteos, estaba moviendo la quijada de asno. Y cuando alguien habla, se mueve la quijada, es decir, matar con la quijada de asno
significa dictar sentencia. Y como Sansón mató a 1000 filisteos, entonces el holocausto que hizo Sansón es una sentencia contra Lucifer y sus huestes, y esta sentencia se va a cumplir en Revelaciones 12:7. En ese verso, la sentencia de Lucifer es caer en tierra como un muerto. Y como Sansón amontonó 1000 muertos, entonces Micael va a amontonar en la tierra a los millares de Lucifer como si fueran muertos, porque Lucifer va a perder su vida en el segundo cielo y quedará atrapado en la tierra. Por tanto, la hazaña de Sansón al matar 1000 filisteos es una profecía donde Micael va a amontonar ángeles caídos en la tierra, y esta acción Yahweh y Yahshua lo anuncian en el Taelín número 12 de su siervo Micael. Fuerza divina tú me das, aceite del cuerno fresco, un querubín ungido soy, mi nombre es Micael, oh Yahweh. Tú me ceñiste con tu fuerza celestial. Voy a matar a Lucifer y lanzaré al dragón. Con esta frase cantada, Yahweh y Yahshua presentan el Taelín número 12 de su Malach Micael, y el 12 representa fuerza divina, porque en Revelaciones capítulo 12 se presenta a Micael venciendo a Lucifer y lanzándolo a la tierra. ¿Qué significa esto? El Taelín número 12 es un Taelín divino, y los códigos secretos que Elohim va a dar lo van a demostrar. Revelaciones 12:7 nos dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Micael y sus malaquín, fuerza divina 12, luchaban entre la quinta y sexta trompeta. Quinta más sexta es igual a 11. Hora onceava, juicio de las tinieblas. Luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Ashatán, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Micael vence a Lucifer. 17 es igual a vencedor. 12, 11, 17. Y sus ángeles, los ángeles de Lucifer, fueron arrojados con él. La gran batalla en el segundo cielo se presenta en el capítulo 12 de Revelaciones. La pregunta es ¿por qué? Es algo simple. El número 12 representa fuerza divina, y aquí les presento algunos ejemplos donde el 12 representa algo divino. Existen 12 tribus de Yasharel, eso es, gobierno divino. Existen 12 emisarios, eso es, autoridad divina. Existen 12 piedras en el pectoral, eso es, juicio y discernir divino. Existen 12 puertas de la nueva Jerusalén, eso es, entrada completa a la presencia divina. Existen 12 meses del año, eso es, tiempo divino. Y en Revelaciones capítulo 12, Yahweh y Yahshua le dan fuerza divina a Micael para que expulse a Lucifer del segundo cielo. Es decir, claramente, el número 12 representa algo divino, y curiosamente,
Hoy estamos en el Shabbat número 12 del año y hoy Yahweh y Yeshua sacan el Taelín número 12 y el título de ese Taelín es Yahweh me da fuerza divina. ¿Qué significa esto? La mano divina de Yahweh y Yeshua están dirigiendo a su Malach Micael hecho hombre. Entonces, el número 12 representa algo divino, y si hablamos de fuerza, entonces el 12 representa fuerza divina, y el número 12 tiene un misterio secreto, y lo vamos a examinar con esta imagen. El número 12 se puede representar con dos letras hebreas, la Aleph y la Bet, y ambas letras forman la palabra Padre, en hebreo Ab, es decir, el 12 representa al Padre, Yahweh Elohim, y curiosamente, con el número 12 comienza el código que el Padre le puso a Micael, porque ese código es 12, 11, 17. ¿Qué significa esto? El código 12, 11, 17 es un código divino, porque en este código está inmortalizado la gran batalla del capítulo 12. Y no solo eso, más adelante Yahweh y Yeshua van a demostrar que este código 12, 11, 17 de Micael es un código de liberación, porque la liberación del pueblo, Elohim lo inmortalizó en este código, y cuando lo descubran, le darán honra a Yahweh y Yeshua, porque cuando Elohim me mostró esto, me quedé sin palabras. Entonces, el número 12 en hebreo forma la palabra Padre, y ahora le hacemos espejo al 12, y se forma el número 21. ¿Qué significa el 21? Bueno, curiosamente, el Malach Micael aparece 21 días después en escena, y ahora estamos en el siglo 21. ¿Qué significa esto? Muy simple, el 12 forma la palabra Padre, y haciendo el espejo, se forma el 21, Micael, es decir, el Padre, Yahweh Elohim, le da fuerza divina 12 a su Malach Micael. Fuerza divina tú me das, aceite del cuerno fresco, un querubín ungido soy, mi nombre es Micael. Esa frase cantada del Taelín número 12 de Micael representa la unción divina que Yahweh y Yeshua le han dado a su Malach Micael, y esta unción viene profetizado en la unción del rey David. Primera de Shemuel 16:13 nos dice: y Shemuel tomó el cuerno del aceite, fuerza y autoridad divina, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Reuj de Yahweh vino sobre David, Micael, David Justiniano. Se levantó luego Shemuel y se volvió a Ramá. La unción del rey David era una unción poderosa, porque David fue ungido con aceite del cuerno, y el cuerno representa fuerza y autoridad divina, y en Revelaciones 12 se menciona que Micael pelea con fuerza divina y autoridad divina. ¿Qué significa esto? Es algo simple. El jinete del primer sello, Micael hecho hombre, ese jinete salió ungido con aceite del cuerno fresco. Fuerza divina tú me das, aceite del cuerno fresco, un querubín ungido soy, mi
Entonces, el jinete del primer sello, Micael encarnado, salió ungido con la misma unción que recibió el rey David, porque de hecho, el rey David es una representación del Malaj Micael, y por otro lado, el rey Shaul es una representación de Lucifer. ¿Cómo fue la unción de Shaul? Bueno, Shaul fue ungido con aceite de vasija, y la vasija es algo quebradizo, frágil. Por esa causa, el rey Shaul no duró mucho tiempo y fue desechado. Y esa unción de Shaul con aceite de vasija representa la unción de Lucifer, porque Lucifer no duró mucho tiempo y fue desechado. Pero en cambio, la unción de Micael es una unción con aceite del cuerno, es una unción del rey David, y esta unción con aceite del cuerno es una unción perpetua, porque el cuerno no es quebradizo como la vasija, el cuerno es duro y resistente. Por tanto, la unción de Micael es mayor a la unción de Lucifer. Mi potencial Yahweh me dio, mayor que Lucifer. En querubín me convertiré, por siempre te amaré. Mi creador me llamará, por siempre Micael. Entonces, el potencial es producto de la unción, y en caso de Micael fue ungido con aceite del cuerno fresco, y esta unción queda evidenciado en el código 12.11.17 que Elohim le puso a Micael. Ese código comienza con el número 12, y el 12 representa unción divina, fuerza divina. ¿Para qué le dan fuerza divina? El número final del código lo revela. ¿Con qué número termina el código 12.11.17? Termina con el 17, es decir, el código de Micael empieza con el 12 y termina con el 17. ¿Qué significa eso? Es algo simple. Yahweh y Yeshua le dan fuerza divina 12 a Micael, y Micael vence 17 a Lucifer. ¿Qué significa esto? Elohim lo tiene codificado todo. Por tanto, el código de guerra de Micael 12.11.17 se puede resumir en el siguiente cuadro. El 12 representa autoridad y fuerza divina completa, dado a Micael Taelín número 12. El 11 representa la hora del conflicto, la guerra, hora onceava. Y el 17 significa el triunfo de Yahweh y Yeshua por mano de Micael, es decir, el código de guerra de Micael 12.11.17 se puede resumir en la siguiente ecuación corolaria: autoridad divina, guerra y triunfo final. O también puede ser Elohim da poder, Micael lucha y Elohim gana. ¿Qué significa esto? El código 12.11.17 de Micael es un código divino, porque está cargado de profecía. Y cuando descubran más adelante que este código 12.11.17 es un código de liberación, entonces le darán honra y kabut a Yahweh y Yeshua. Entonces, el número 12, fuerza divina, ese número 12 forma la palabra Padre en hebreo, y sumando ambos valores tenemos lo siguiente: 1 más 2 es igual a 3, es decir, la palabra Padre, Ab, tiene un valor de 3, ese valor lo multiplicamos por los 4 puntos cardinales que representan los 4 rostros de un querubín,
y tenemos lo siguiente. Padre, 3 por 4 dimensiones, querubín, eso nos da 12. Fuerza divina, Taelín número 12. ¿Qué significa esto? Muy simple. El Taelín número 12 representa el poder divino o paterno dado a un querubín. La pregunta es, ¿a cuál querubín, Yahweh y Yahshua, le entregan el poder divino para pelear? Bueno, fuerza divina tú me das, aceite del cuerno fresco, un querubín ungido soy, mi nombre es Micael, oh Yahweh, tú me ceñiste con tu fuerza celestial. Voy a matar a Lucifer y lanzaré al dragón. entonces la fuerza divina 12 es entregado al querubín Micael para que lance al dragón del segundo cielo, y esta fuerza divina viene profetizado en el relato donde Sansón mata a 1000 filisteos. Jueces 15:14 nos dice: y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Reuj de Yahweh, un malaj, Micael, vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno, fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. Matar a 1000 hombres él solo subraya el papel de Sansón como guerrero solitario. Y curiosamente, el malaj Micael dice en su Taelín número 12: oh Yahweh, tú me llamaste en completa soledad, un guerrero solitario era en mi caminar. Fuerza divina tú me das, aceite del cuerno fresco. Entonces el malaj Micael hecho carne siempre ha sido un guerrero solitario, así como Sansón, y Sansón amontonó cadáveres filisteos, y lo mismo va a hacer el malaj Micael. Después de resucitar, el malaj Micael recibe fuerza divina, Revelaciones 12, y va a amontonar ángeles caídos en la tierra. Y toda esta acción viene representado en el código de guerra de Micael 12, 11, 17. Pero este código tiene otro misterio secreto, porque en este código Yahweh y Yahshua han inmortalizado la liberación de su pueblo, y lo vamos a demostrar. El código 12, 11, 17 se puede descomponer en 2 factores únicos, y esos factores son 31 y 3907, y multiplicando ambos números nos da el código 12, 11, 17. Es decir, este código solo se puede expresar con esos 2 números, 31 y 3907. Eso lo hace especial y único, pero esto es solo la antesala, porque el significado de los factores de este código muestran una revelación resplandeciente, y lo vamos a demostrar. El primer factor del código 12, 11, 17
es el factor 31. ¿Qué significa el 31? Bueno, curiosamente, la palabra querubín solo aparece 31 veces en el libro de Ezequiel, y el libro de Ezequiel lo podemos llamar el libro del querubín, porque la palabra querubín se menciona más veces en el libro de Ezequiel. Por tanto, el 31 hace referencia a un querubín, y curiosamente, cuando Micael, hecho hombre, tenía 31 años, Yahweh y Yeshua le envían un sueño de querubín. ¿Simple casualidad? Claro que no. Elohim lo hace todo con propósito. Pero esto no es todo. El 31 también representa fuerza y autoridad divina, porque la palabra El de Elohim, esa partícula El, tiene un valor de 31, y esa partícula El está formado por la letra Aleph, que significa fuerza, poder, y también El está formado por la letra Lamed, que significa autoridad del pastor. Por tanto, la partícula El, Aleph más Lamed, esa partícula El significa fuerza y autoridad divina, porque incluso un título de Yahweh y Yeshua es Elohim, y Elohim es la forma plural de la partícula El, y curiosamente, esa partícula El viene contenido en el nombre Micael. ¿Qué significa esto? Muy simple. En el nombre Micael viene escondido la autoridad divina y fuerza divina que Yahweh y Yeshua le dan a su malach Micael. Pero lo que nos interesa por ahora es la partícula El. Esa partícula tiene un valor de 31, y la palabra querubín se asocia al 31, y curiosamente, el primer factor del código 12, 11, 17 es el factor 31. ¿Simple casualidad? Claro que no. Yahweh y Yeshua conocen que su malach Micael es un querubín, por eso le pusieron ese código que tiene el factor 31 del querubín, y el 31 representa fuerza divina. Él y Sansón mató a 1000 hombres. ¿Quién le dio fuerza? El querubín Micael potenció a Sansón por orden de Yahweh y Yeshua. Y todos estos misterios Elohim lo va revelando de forma codificada. ¿Qué significa esto? Recién estamos viendo la punta del iceberg del código 12, 11, 17, porque este código es divino, y con la siguiente conexión lo vamos a demostrar. Y Sheyá 11, 14 nos dice: sino que volarán por mano del querubín volador Micael sobre los hombros de los filisteos al occidente. Refugio por 1260 días. Saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón les obedecerán. Esta profecía apunta a la liberación que Yahweh y Yeshua van a realizar por mano de su querubín Micael, y el código secreto es lo siguiente. El valor numérico total de este verso de liberación nos da 3907. Eso lo pude comprobar personalmente con calma. ¿Qué significa esto? ¿Por qué la profecía de liberación tiene un valor total de 3907? ¿Qué significa el 3907? Bueno, curiosamente, ese número 3907 viene contenido en el código 12, 11, 17. ¿Qué significa esto? En este Shabbat número 12 del año, Shabbat de fuerza divina, en este Shabbat número 12, Yahweh y Yeshua revelan que el código 12, 11, 17 de Micael
es un código único de liberación, porque ese código se expresa como 31 por 3907. El 31 hace referencia al querubín Micael y el 3907 hace referencia a la liberación Ishaya 11:14, que suma 3907. ¿Qué significa esto? Me quedo sin palabras viendo la perfección de Yahweh y Yeshua. ¿Quién podría codificar todo esto con ese nivel de precisión y detalle? Solo un Elohim todopoderoso puede hacerlo. Por tanto, al código 12.11.17 lo podemos llamar Código Divino de Liberación del Arcángel Micael. Aquí les presento el corolario de esta revelación. El código 12.11.17 es un código irrepetible. Solo está formado por dos números multiplicados, el 31, querubín, y el número 3907, liberación. Eso significa que este código 12.11.17 es un código profético único. Lo podríamos llamar Código Divino de Liberación para el Arcángel Micael hecho hombre. ¿Qué significa esto? En este capítulo 135 del ciclo ministerial, Yahweh y Yeshua están revelando un misterio que estaba sellado por milenios, pero hoy Elohim revela a su pueblo el código de liberación único que le dieron a su arcángel Micael encarnado. Y con esto se confirma una vez más que la profecía de Daniel 12:1 ha entrado en escena, porque incluso esa profecía de Daniel 12:1 es una profecía donde se menciona que Micael se levanta para liberar al pueblo, y curiosamente ese verso, Daniel 12:1, contiene los números del código divino de Micael, porque con ese número 12:1 comienza el código de liberación de Micael 12.11.17. ¿Qué significa esto? La perfección de Yahweh y Yeshua va más allá de nuestra imaginación. La sabiduría de Elohim se encuentra en el infinito, porque incluso el código 12.11.17 solo tiene 4 divisores: el 1, el 31, el 3907 y el propio número 12.11.17. Es decir, el código de liberación del querubín Micael solo tiene 4 divisores, y curiosamente los querubines tienen 4 caras. ¿Qué significa esto? El código de Micael es un código de querubín único, y como ecuación corolaria expresamos el código divino de la siguiente forma. El código 12.11.17 se expresa como 31 por 3907. El 31 hace referencia al querubín Micael y el 3907 hace referencia a la liberación Ishaya 11:14, que suma 3907. Por tanto, el código 12.11.17 significa la fuerza divina 31. El Elohim hace la liberación 3907 por mano del querubín Micael. ¿Qué significa esto? En este Shabbat número 12, Shabbat de fuerza divina, Yahweh y Yeshua revelan que el código 12.11.17 no solamente es un código de guerra, no solamente es un código de administración, sino que también es un código de liberación, un código de fuerza divina, porque la gran liberación que Yahweh y Yeshua van a hacer será con su fuerza divina. Y cerramos la enseñanza
con el Taelín número 12 de Fuerza Divina y lo presentamos bajo el siguiente lema. Salmos 49:4 nos dice: inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Yahweh es mi fuente de luz, la fuente de mi poder. Rayones y fuego celestial cubren todo mi ser. Oh Yahweh, tú me llamaste en completa soledad. Un guerrero solitario era en mi caminar. Fuerza divina tú me das, aceite del cuerno fresco. Un querubín ungido soy, mi nombre es Micael. Oh Yahweh, tú me ceñiste con tu fuerza celestial. Voy a matar a Lucifer y lanzaré al dragón. Oh Yahweh, soy tu guerrero. Lucha tu siervo como relámpago. Tú, oh Yahweh, el inmortal, fuerza me das para matar al dragón. Tú, oh Yahweh, mi creador, fuerza me das para luchar y vencer. Vamos a continuar con la enseñanza. Seguiremos profundizando en el tema, los códigos divinos de Elohim. Hoy estamos en el capítulo 135 y 135 letras hebreas tiene el Taelín del relámpago. Y además de esto, la palabra en hebreo, la voz o portavoz, tiene un valor de 135 akol, es decir, el Shabbat de hoy es un Shabbat especial porque hoy estamos en la semana ministerial número 168 y curiosamente el sueño del portavoz tiene un valor de 168. ¿Qué significa esto? Esto no puede ser casualidad porque el capítulo 135 y la semana ministerial número 168 están fusionándose hoy, y hoy no es un Shabbat ordinario. Estamos en el Shabbat de Yaquín, y el nombre Yaquín corresponde a la columna derecha del templo de Salomón. ¿Qué significa esto? Este Shabbat de hoy, Shabbat de Yaquín, es un Shabbat de fuerza divina, porque hoy estamos en el Shabbat número 12 del año, y hoy sale el Taelín de fuerza divina, el Taelín 12. ¿Qué significa esto? El Shabbat de hoy va a resonar por toda la perpetuidad,
porque en este Shabbat se están entrelazando el sueño del portavoz 168, el ministerio del portavoz 135, la fuerza divina del portavoz 12 y el papel del portavoz, columna derecha Yaquín, primer testigo. ¿Qué significa esto? El Shabbat de hoy va a marcar un punto de inflexión en el ministerio del portavoz Micael y vamos a examinar el sueño del portavoz, porque ese sueño está cargado de profecía, porque de entrada el sueño tiene un valor de 168 y la estatura del portavoz es 168 centímetros. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yeshua lo tienen codificado todo, porque incluso el número 168 corresponde a una semana completa, y el Malach Micael hecho hombre solo va a ministrar oficialmente una semana completa, 7 años, y dentro de poco examinamos eso. Por tanto, el número 168 del sueño del portavoz, ese número está cargado de profecía, porque incluso la semana de la creación duró 168 horas, porque el número 168 se expresa como 24 por 7. Son 24 horas al día y 7 días a la semana, es decir, una semana dura 168 horas, y ese periodo duró la semana de la creación. Por tanto, el número 168 es totalmente sagrado, porque representa la semana en que Yahweh y Yeshua hicieron la creación de nuestro mundo. En simples palabras, el número 168 representa el tiempo creativo de Yahweh y Yeshua, y curiosamente, Elohim sella el sueño de su Malach Micael con el número 168. ¿Qué significa esto? Este sueño de Micael no es un sueño ordinario, porque incluso este sueño de Micael, Yahweh y Yeshua lo han profetizado en Daniel 10:13, y ese verso corresponde al primer verso, donde aparece por primera vez el nombre de Micael. ¿Qué significa esto? Este sueño de Micael 168 es una profecía para liberar al pueblo, porque el sueño ocurrió cuando Micael tenía 31 años, y cuando Micael tenía esa edad era el año 5993, y curiosamente Daniel 10:13 tiene un valor total de 5993. ¿Simple casualidad? Claro que no. El sueño de Micael es un auténtico sueño de querubín, porque este sueño viene sellado con Daniel 10:13, y ese verso corresponde al evento donde Micael aparece 21 días después, y curiosamente nos encontramos en el siglo XXI, y en este siglo XXI apareció el Malach Micael hecho hombre. ¿Qué significa esto? El sueño de querubín del Malach Micael es una profecía para la liberación del pueblo, pero el pueblo no quiere saber nada de este sueño. Piensan que es un sueño egoísta para engrandecerse sobre los demás, pero eso no es así, porque este sueño de Micael tiene que ver precisamente con tu liberación, pero la mayoría no quiere escuchar y por ende rechazarán su liberación, y más adelante tendrán que afrontar las consecuencias de su rebeldía, porque el propio Malach Micael les está proclamando ahora mismo, pero no quieren escucharlo, y eso será responsabilidad vuestra. Entonces, examinemos la profundidad de este sueño,
porque Yahweh y Yeshua lo enviaron para tu liberación y lo vamos a demostrar. El sueño de Micael ocurrió a los 31 años de edad y el número 31 viene contenido en el código de liberación de Micael, y por la mañana ya le echamos un vistazo al código 12:11:17. Ese código corresponde a la profecía de liberación de Daniel 12:1. En ese verso, Micael se levanta para liberar al pueblo fiel y curiosamente, ese número 12:1 de Daniel viene contenido en el código 12:11:17, porque ese código comienza con el número 12:1 de Daniel. ¿Qué significa esto? Tu liberación, Yahweh y Yeshua lo han inmortalizado en este código 12:11:17 de Micael, porque ese código se expresa como 31 por 3907. El 31 hace referencia al querubín y curiosamente, a los 31 años, Yahweh y Yeshua le envían un sueño de querubín a su malaj Micael hecho hombre. ¿Qué significa esto? Es muy simple. Elohim va a liberar a su pueblo por mano de su querubín Micael. La pregunta es, ¿cuándo va a ocurrir esa liberación? Bueno, esa liberación Yahweh y Yeshua lo han codificado en el sueño de querubín que le dieron a su malaj Micael, y lo vamos a demostrar. El sueño de Micael ocurre a los 31 años, querubín, y ese sueño tiene un valor total de 168. ¿Qué significa el 168? Bueno, el 168 representa la semana de la creación, porque una semana tiene 168 horas, es decir, el sueño de Micael 168 representa una semana, y esa semana indica que el ministerio de Micael solo dura oficialmente 7 años, y cuando llegue el 7º año, entonces ocurre la liberación. Aquí tenemos el cuadro completo para que lo visualicen. El ministerio de Micael arrancó en el año 5992, 2022. Ese año, el malaj Micael hace guardar las moedín conociendo el año turático, porque la revelación del año turático ocurrió a finales del año 5991. Ocurrió en el mes 11º, y al siguiente año, 5992, oficialmente guardamos las moedín conociendo el año turático. Por tanto, el ministerio oficial del malaj Micael arrancó en el año 5992, 2022. Ese es el primer año. El segundo año es 5993. Ahí ocurrió el sueño de querubín. Yahweh y Yeshua envían el sueño en la semana número 26 del año. Y ese año, Micael tenía 31 años. Con esa edad, Elohim entrega el sueño de querubín para liberar al pueblo. Porque la liberación, la profecía indica que lo hará un querubín hecho carne, porque la profecía dice, volarán sobre los hombros de los filisteos. ¿Qué significa volar? Bueno, el vuelo tiene que ver con la liberación, porque el primer éxodo es descrito como Yahweh Elohim sacó a su pueblo en alas de águila, es decir, el primer éxodo se puede resumir en una sola palabra: volaron. Y curiosamente, la liberación que Elohim va a hacer por mano de Micael viene descrito con esa misma frase, porque Ishaya 11:14 dice, volarán sobre los hombros de los filisteos. ¿Qué significa esto? Es algo simple.
La liberación de Daniel 12:1 viene codificado con la palabra volarán, y curiosamente, el sueño que Elohim le da a su Malach Micael significa mis alas más vida. ¿Quiénes tienen alas? Son los querubines. La pregunta es, ¿por qué Yahweh y Yeshua le dan ese sueño, mis alas más vida, a su Malach Micael? Es algo simple. Ya sabemos que la liberación de estos tiempos finales viene resumido en una sola palabra, volarán, y la acción de volar se representa con las alas, es decir, claramente Elohim revela que el sueño de Micael, sueño de querubín, las alas, ese sueño representa la gran liberación que Yahweh y Yeshua van a hacer por mano de su Malach Micael. Por tanto, este sueño de Micael, las alas, no es un sueño egoísta, como muchos piensan, sino más bien este sueño de Micael, las alas más vida, es un sueño para tu liberación. Ishaya 11:14 nos dice, sino que volarán por mano del querubín volador Micael sobre los hombros de los filisteos al occidente, refugio por 1260 días. Saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Esta profecía de Ishaya 11:14 representa la gran liberación que Elohim va a hacer por mano de su querubín Micael hecho hombre. Y este verso de liberación tiene un valor total de 3.907. Y curiosamente, ese valor 3.907 viene contenido en el código 121117, porque ese código se expresa como 31 por 3.907. El 31 representa al querubín con alas, Micael, y el 3.907 representa la gran liberación. ¿Qué significa esto? En el código de Micael 12:11-17 y en el sueño de Micael, Yahweh y Yeshua han codificado tu liberación. Y esta liberación va a ocurrir, como dijimos, en el 7º año del ministerio de Micael. El primer año es 5992-2022. El segundo año es 5993. Ese año ocurre el sueño de querubín. Elohim manda la profecía. El tercer año del ministerio es el año 5994. Ese año fue de preparación previa para la profecía. Pero al año siguiente, 5995, 2025, arranca la profecía de Daniel 12:1, porque este año, 5995, comenzaron a correr los 1260 días para la liberación y por ende, estos 3 años y medio para llegar al 5998 son completamente proféticos. Estamos en tiempos proféticos, pero la mayoría no quiere escuchar al Malach Micael y por ende están rechazando su liberación, porque actualmente estamos en el 4º año del ministerio de Micael, 5995. Al año siguiente, 5996, es el 5º año. 5997 es el 6º año. Y cuando llegue el 7º año, 5998, entonces va a ocurrir la gran liberación, porque el ministerio de Micael como primer testigo termina en el 5998. Ese año finaliza los 1260 días de Micael.
Micael termina su ministerio en Yom Teruah del año 5998, 2028, y después de eso viene la gran liberación. ¿Qué significa esto? En el sueño de Micael, Yahweh y Yeshua han codificado tu liberación, porque el sueño de Micael tiene un valor de 168, y ese número representa la semana de la creación, 168 horas, y aquí vemos que el ministerio de Micael dura exactamente 7 años, una semana, y después de eso viene la gran liberación. ¿Qué significa esto? Las profecías, Yahweh y Yeshua lo van revelando cada vez más claras, porque ahora el sueño de Micael, 168 horas, una semana, ese sueño ha entrado en la profecía y se va a cumplir, porque Yahweh y Yeshua enviaron este sueño de querubín y ellos mismos lo van a ejecutar. Entonces, en el sueño de Micael 168, Elohim ha codificado muchas cosas. Número 1, ha codificado el ministerio completo de Micael, que va a durar una semana o 7 años. Número 2, en el sueño de Micael está codificado la gran liberación que va a ocurrir cuando llegue el 7º año. ¿Qué significa esto? El sueño del portavoz Micael no es un sueño egoísta, como muchos siguen pensando. Y hoy, en este Shabbat número 168 del ciclo ministerial, Yahweh y Yeshua demuestran que el sueño de Micael 168 es un sueño para liberar al pueblo fiel, pero aquellos que rechacen el sueño de Micael obviamente no harán caso a las enseñanzas y por ende no serán liberados, porque Yeshua dijo, Yohanan 13:20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, al libertador Micael, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Todo está concatenado. Si rechazas al enviado de Yeshua, rechazas a Yeshua, y por ende, rechazas también al Padre Yahweh. ¿Qué significa esto? Muchos se perderán su liberación y tendrán que morir en la gran tribulación en manos del dragón y la bestia. Entonces, el sueño de Micael 168 es un código profético de liberación del fin, y el número 168 representa la semana de la creación, 168 horas, y curiosamente, cada semana, cada 168 horas, Yahweh y Yeshua siempre sacan una nueva revelación, y obviamente la nueva revelación se complementa de la anterior revelación, pero en esencia, cada semana, cada 168 horas, Elohim siempre saca nuevas revelaciones para su pueblo. ¿Qué significa esto? Es algo simple. El sueño de Micael, que tiene un valor de 168, va haciendo eco cada semana. Pero este sueño tiene mayores misterios, porque incluso los 5 elementos del universo están inmortalizados en el sueño de Micael, y dentro de poco lo vamos a demostrar. Pero antes de eso, vamos a examinar un detalle muy interesante de este sueño. El portavoz Micael vio en su sueño 5 letras escritas en la pared. Ahí tenemos la equivalencia hebrea. Se forma claramente el término hebreo Canafi más Het. Canafi significa mis alas y la letra Het significa muro, protección, vida. Es decir, el sueño de Micael significa
mis alas más protección. Eso hace referencia a un querubín protector, porque las alas lo tienen los querubines, y los querubines son protectores y guardianes. Por ejemplo, ¿a quién puso Elohim en el jardín del Edén para proteger el camino del árbol de la vida? Puso querubines con espadas de fuego. Por tanto, los querubines son protectores, y en caso del Malaj Micael, Daniel revela que Micael pelea a favor del pueblo. Es decir, Micael es el querubín protector del pueblo de Yasharel, y curiosamente, el sueño de Micael significa mis alas más protección, es decir, el sueño de Micael significa un querubín protector. ¿Simple casualidad? Claro que no, porque Micael, después de terminar su ministerio de 1260 días, va a resucitar como querubín protector, y todo esto está profetizado no solo en el propio sueño de Micael, sino también en su sexto Taelim. Mi camino es Yahweh por siempre, tú me diste para siempre nombre. Soy resplandeciente, tú me hiciste un querubín protector. Entonces, el Taelín del querubín protector es un eco constante del sueño de Micael, y aquí viene un código secreto de este sueño. En el sueño de Micael 168 también viene codificado toda su historia como humano, y lo vamos a demostrar. El sueño tiene 5 letras hebreas. Comienza con la letra Kaf del querubín. La Kaf significa autoridad, corona, Keter. La segunda letra del sueño es la Nun, y la Nun significa vida, y la vida se puede expresar como descenso y ascenso, porque nuestro Mashiach, para darnos vida, descendió al Sheol y luego ascendió en su resurrección. Es decir, la letra Nun, vida, se conecta al ascenso y descenso. El ascenso es resurrección y el descenso es encarnación, y nuestro Mashiach Yahshua se hizo carne, pero también nuestro Mashiach envía su Malaj Micael y lo hace encarnar en un ser humano. Por tanto, la segunda letra del sueño de Micael, la Nun, significa la encarnación y resurrección de Micael. La tercera letra del sueño es la Pei, y la Pei significa boca. Ahí viene codificado el llamado de Micael, y ese llamado es ser el portavoz de Yahweh y Yahshua. Luego tenemos la cuarta letra del sueño, la Yod, y la Yod hace referencia a una liberación, porque Yahweh y Yahshua liberaron a su pueblo con brazo extendido. Es decir, la cuarta letra del sueño, la Yod, hace referencia a la gran liberación que Elohim va a hacer por mano de Micael. Y finalmente tenemos la quinta letra del sueño, la Het, y la Het significa muro, protección. Eso hace referencia al otro papel de Micael, y ese papel es ser el querubín protector del pueblo después de su resurrección. Ahora juntamos estos 5 significados y tenemos el siguiente significado resultante. Con autoridad y corona Kaf, Micael desciende, encarna Nun y se convierte en portavoz Pei para liberar al pueblo Yod, y finalmente se convierte en querubín protector Het. Es decir, en las 5 letras del sueño de Micael viene codificado
toda la historia de Micael como humano, desde su encarnación hasta su resurrección como querubín protector. ¿Qué significa esto? Me quedo sin palabras viendo la perfección de Yahweh y Yeshua. ¿Quién podría codificar todo esto con ese nivel de precisión y detalle? Solo un Elohim todopoderoso. Y aquí no acaba la revelación, porque estas 5 letras del sueño tienen mayor significado. El número 5 significa administración, porque Yosef administraba Egipto, basado en el 5, y el nombre de Micael solo aparece 5 veces en toda la escritura. ¿Qué significa esto? Muy simple. El administrador del milenio no es otro que el Malach Micael, que vio 5 letras en su sueño. Y eso no es todo. Existen 5 elementos en el universo. Esos elementos son el agua, el fuego, la tierra, el aire y la luz. Y curiosamente, esos 5 elementos vienen codificados en el sueño de Micael, y lo vamos a demostrar. La primera letra del sueño es la Kaf, la K, y la letra K es el símbolo del potasio, y el potasio se encuentra en la tierra. Por eso las plantas absorben potasio y sale el plátano. La segunda letra del sueño es la Nun, la N, y la N es el símbolo del nitrógeno. Eso hace referencia al aire, porque el aire es 78% nitrógeno. Luego tenemos la tercera letra, la P, y la P es el símbolo del fósforo, y con el fósforo prendes fuego. Luego tenemos la cuarta letra, la Yod, la I latina, y la I es el símbolo del yodo, y con el yodo molecular se afinan los láseres más potentes, y por ende, el yodo hace referencia a la luz. Y finalmente, la quinta letra del sueño es la Het, la H, y la H es el símbolo del hidrógeno, y el agua es básicamente hidrógeno, H2O. Por tanto, en estas 5 letras del sueño de Micael, Yahweh y Yeshua han plasmado los 5 elementos del universo: el agua, la luz, el fuego, el aire y la tierra. ¿Qué significa esto? La sabiduría y ciencia de Yahweh y Yeshua va más allá de nuestra imaginación, porque ellos no solamente plasmaron la profecía de liberación en el sueño de Micael, sino que también inmortalizan su ciencia infinita, porque los 5 elementos de la ciencia vienen codificados en el sueño de Micael. ¿Qué significa esto? En este Shabbat de fuerza divina, Yahweh y Yeshua van sacando sus códigos divinos, y con el siguiente código divino cerramos la enseñanza. Hoy estamos en el capítulo 135 y vamos a contar el valor total de las 135 letras del Taelín número 1, y el número resultante es la firma del Altísimo. El Taelín número 1 de Micael tiene 9 frases y hemos sumado cada frase, y el valor total es 8898. ¿Qué significa ese número? Bueno, sumando las cifras de ese número, tenemos que nos da 33, y el número 33 hace referencia al 303, y ese número 303 corresponde al valor numérico del nombre terrenal del Malach Micael. ¿Qué significa esto? Aquí está la firma de Yahweh y Yeshua, porque incluso la fecha de nacer del Malach Micael da como resultado el 33, y según la escritura, para entrar y poseer la tierra prometida,
Yahweh y Yahshua someten 33 reyes cananeos por mano de Micael. ¿Qué significa esto? En este Shabbat de fuerza divina, Yahweh y Yahshua han revelado sus códigos divinos, porque este valor total del Taelín número 1, este valor es 8898. En ese valor viene inmortalizado la historia del universo y lo vamos a demostrar. El número 8898 contiene 3 veces el 8 y el 8 es la firma de Elohim, porque el valor del nombre de Yahweh es 26 y ese valor se reduce a 8. Es decir, el 8 representa el infinito, la perpetuidad, porque incluso el significado del nombre de Yahweh es el que era, el que es y el que ha de venir. En simples palabras, el significado del nombre de Yahweh es el perpetuo. Por eso el valor de su nombre se reduce a 8, porque el 8 es símbolo del infinito. Por tanto, cuando el valor total del Taelín número 1 tiene 3 ochos, 8898, eso es la firma de Yahweh 3 veces, una referencia para los 3 cielos, y el número 9, que está al centro, representa la tierra, porque la 9ª letra del alefato hebreo es la tet, y barro en hebreo se dice tit, y la tierra es básicamente barro. Por tanto, en el valor numérico total del Taelín número 1, Yahweh y Yahshua han inmortalizado los 3 cielos y la tierra, y no solamente eso, sino que también la historia del universo está inmortalizado en el número 8898. El primer 8 hace referencia a la perpetuidad antes de la creación del hombre. El segundo 8 hace referencia a la perpetuidad presente hasta llegar al 8º milenio. Y el tercer 8 hace referencia a la perpetuidad futura en la Nueva Jerusalén. Y el número 9, que está al medio, hace referencia al juicio del gran trono blanco, porque Yahshua murió a la hora 9. A esa hora se hizo el juicio sobre el pecado. Yahshua no pecó, pero cargó nuestras transgresiones, y por ende el juicio del pecado fue hecho a la hora 9, es decir, el número 9, que está al centro, significa el juicio del gran trono blanco. Por tanto, en el valor total del Taelín número 1, que tiene un valor de 8898, en ese valor viene codificado toda la historia del universo. El primer 8 representa la perpetuidad antes de crear al hombre. Luego viene el segundo 8, que representa la perpetuidad presente. Luego viene el 9, que representa el juicio del gran trono blanco. Y después de eso, se cierra con un 8, es decir, viene la perpetuidad futura, los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Qué significa esto? En el Taelín número 1, Yahweh y Yahshua han resumido toda la historia del universo. Toda esa historia viene resumido en el valor total del Taelín número 1, que es 8898. ¿Qué significa esto? En este Shabbat de fuerza divina, Shabbat número 12, Yahweh y Yahshua han revelado sus códigos divinos, y cerramos la enseñanza con el Taelín número 12 de fuerza divina. Fuente de luz, la fuente de mi poder.
colchones y fuego celestial cubren todo mi ser. Oh Yahweh, tú me llamaste en completa soledad. Un guerrero solitario era en mi caminar. Fuerza divina tú me das, aceite del cuerno fresco. Un querubín ungido soy, mi nombre es Micael. Oh Yahweh, tú me ceñiste con tu fuerza celestial. Voy a matar a Lucifer y lanzaré al dragón. Oh Yahweh, soy tu guerrero. Lucha tu siervo como relámpago. Tú, oh Yahweh, el inmortal, fuerza me das para matar al dragón. Tú, oh Yahweh, mi creador, fuerza me das para luchar